Muy buenas tardes. Hoy día, domingo de tarde, vamos a seguir con nuestro estudio Dios en el centro de nuestras vidas. Queremos que Dios sea el centro de nuestro hablar, que Dios esté en el centro de nuestro pensar, tanto que también hoy día vamos a tocar Dios en el centro de nuestra familia. Oremos. Padre, gracias por lo que eres para nosotros y sabemos, Señor, Creador del universo, que nos ha dado la institución tanto de la familia, tanto del matrimonio, aún de la iglesia. Pedimos, Señor, que tú siempre seas el centro de nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestra familia. Bendice el mensaje de tu palabra hoy, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Sobre mis 40 años de ministerio, he tenido el privilegio y el placer de conducir muchos matrimonios. Pero en algunas ocasiones, no todos, yo he visto algo así, que la pareja, la familia quiere invitar a Cristo a la boda. Quiere tener la Biblia, quiere tener los votos, todo así relacionado con Dios para la boda. Pero terminando la boda ya, entonces saliendo de la iglesia rumbo hacia un sitio privado así, y quiere tener la recepción, que es lo típico, lo cultural. El problema es que muchas veces yo vi que estaba invitado Cristo a la boda, pero ellos dejaron Cristo en la iglesia. Y quería tener la ceremonia, después de la ceremonia, quería tener como la diversión, la celebración, la recepción, con todo así, pero sin Cristo. Y yo digo que no solamente invitamos a Cristo a la boda, tenemos que invitar a Cristo al matrimonio. Entonces ahí dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, el Salomón hablando, diciendo, versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Por si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay de solo que a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, Dios le resistirá. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que siempre he usado este versículo cuando habla de matrimonio de 3, no de 2. Normalmente hay 2, los 2 será 1, ¿cierto? El novio y la novia. Pero aquí invitamos a Cristo en la relación 3. Entonces es difícil romper ese dobleces. Entonces queremos hablar hoy día de cómo mantener Cristo en el medio de su matrimonio, en medio de su hogar, en medio de su familia. Entonces, el texto hoy día es Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Voy a leer los primeros 12 versículos. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no lo llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces aquí encontramos de que el plan de Dios siempre incluye la familia. Tanto en Génesis hablando de los 2 era 1, no es bueno que el hombre esté solo, dice. Pero aquí en Deuteronomio dice que debe repetirlos en la familia, a los niños, en los años formativos, ahí los primeros años de su vida, ellos deben
estar mirando los preceptos, tanto los preceptos aplicados en la vida. Entonces con esto quiero mostrar de que no toda nuestra sociedad, desafortunadamente, tiene Dios en el centro de sus familias. ¿Y cómo es una familia sin Cristo en el medio? Y en primer lugar, es una familia donde hay egoísmo. Si yo resumiera en una palabra las familias sin Cristo, la palabra es yo, o como dice mío. Ese es mío. Entonces, yo veo que hoy en día, como epidémicamente está pasando, donde mujeres están dejando a sus maridos, no por infidelidad, sino que las mujeres están diciendo, ya él no me hace feliz, como ese fue el gran responsabilidad del hombre, mantener a la mujer feliz. Entonces, ¿por qué está separando, dejando su pareja de años, dejando allá, a veces con o a veces sin hijos? ¿Por qué? Egoísmo. Yo soy el centro, yo soy lo importante. Entonces, la naturaleza del ser humano es egoísta desde Adán y Eva. Y a todos los descendientes de Adán y Eva, incluyendo a tú y yo, todos nosotros tenemos en nuestro ADN egoísmo, que yo soy importante, yo soy el centro del universo. Como Galileo tenía que corregir la idea común de que el sol gira alrededor de la tierra, la gente hoy día piensa que todos giran alrededor de ellos es el centro y todo lo demás está girando para hacerles feliz. Y dice en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 16, cuando ya después de la caída, Dios está hablando sobre las sanciones que iba a suceder, y la sanción que Dios había dicho a Eva, y tu deseo será para tu marido o tu esposo. Pero en hebreo la palabra tu deseo significa tu deseo es gobernar o controlar. Y vemos en todo sentido la maldición de que sucedió sobre Adán y Eva en el principio, han corrido a todas las generaciones, de que hay una lucha por control adentro de cada matrimonio. Así que hay muchas veces estoy escuchando la gente quejándose, yo merezco mejor y ese no es justo, mira lo que me ha hecho a mí, y siempre yo estoy en el centro. Y yo estoy decidiendo mi vida a través de si lo he recibido lo que yo creo que yo merezco en lo bueno o no. Entonces, yo vuelvo a preguntar a cada uno a pensar en este momento qué exactamente es el propósito de matrimonio. Entonces, si entra una persona en matrimonio, yo entré en matrimonio para que yo recibiera mi valor. Yo entré en matrimonio para recibir placer. Yo entré en matrimonio para que yo tuviera hijos. ¿Qué es en verdad en tu mente? ¿Qué es el propósito de tu matrimonio? Así que en el libro de Génesis capítulo 6 y versículo 5, la Biblia dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En tiempo antes del diluvio, por el hecho de que Dios trajo el juicio sobre la tierra, era de mal continuo, perversidad, etc. Pero también, lamentablemente, dice también en el libro de Mateo 24, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la vida del Hijo del Hombre. Es decir, que la sociedad va a bajar al mismo nivel antes que venga Cristo como estaba antes del diluvio. En ese tiempo Dios trajo un diluvio y esta vez Cristo va a venir, sacar su iglesia y va a dejar lo que se llama la gran tribulación. ¿Qué razón? Porque los pensamientos de todo el mundo eran malos y en el centro de todos los pensamientos malos es yo. Ese es lo que fue el pecado, el primer pecado universal. Cuando Lucero dice en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 14, dice, yo levantaré mi trono, yo, ese más alto que el alto, yo. Así que el yo, ese fue el pecado de Adán. Ese fue el pecado primeramente de Satanás, de Adán, de Eva. Y sigue nuestra sociedad en las familias donde Dios no es el centro. Y esta puede aún ser una familia donde uno ha recibido a Cristo, igual el centro de la familia puede ser yo. Entonces, nosotros vemos que
¿dónde uno aprende a ser? ¿Dónde aprendí a ser papá? ¿Dónde aprendí a ser marido? No en la universidad, ni siquiera en el seminario para ser pastor, ni siquiera allá en el liceo, ni siquiera por la televisión o por Hollywood, o etc. El entrenamiento básico para que yo termine siendo un papá y un marido es lo que yo veo en mi papá, lo que yo veo en él como marido, lo que yo veo en él como papá. Ese lugar es el lugar de la universidad y la familia, por decir. Entonces, como se dice el dicho aquí, tal palo, tal astilla. O mis mamás siempre decían, la fruta no cae muy lejos del árbol. Y ella estaba diciendo que lo que le frustraba de mi papá, estaba mirando lo mismo en mí. Así que aprendí de él. Entonces, en ese sentido, vemos que padres, no solamente con lo que enseña, pero por su conducta, por sus actitudes, por su conducción. Padres que están ausentes todo el tiempo, están enseñando con su ausencia cosas que no son muy buenas. Entonces, mire lo que la Biblia dice, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, el héroe de nuestra fe, ¿cierto? Sin embargo, que él mintió 2 veces sobre su esposa para protegerse de problemas, y después vemos más tarde que su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo. También vemos que Abraham mostró favoritismo entre sus hijos, dando favoritismo al hijo Isaac sobre Ismael, y vemos también que Isaac también mostró favoritismo de sus hijos de Esaú sobre Jacob, y después Jacob también mostró favoritismo sobre José y sobre los demás de sus hijos. Vemos también que los reyes en el Antiguo Testamento de Israel, hay uno que se enojó contra el siervo de Dios, después su hijo pasó lo mismo, después su nieto hizo lo mismo. Así que vemos un patrón que está sucediendo. No es absolutamente necesario que suceda, pero el patrón normal es que el hijo aprende por ver o no ver lo que está pasando en la vida del padre. Así que vemos que David, un desastre, David con sus hijos, y pagó el precio muy alto, que dice en Proverbios capítulo 10, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces vemos de que hay dolor que va a suceder. Y a propósito, por el hecho que uno es buen cristiano no significa que es buen papá. Uno puede ser espiritual y un mal papá. Así que mira lo que pasó con Elí, el sacerdote Elí, el Antiguo Testamento. Sus hijos eran perversos. Él era destacado como en su rol como sacerdote sobre Israel, pero perdió sus hijos. Después Dios levantó uno para reemplazarlo, no de su familia, Samuel, el profeta Samuel. Pero ¿qué pasó con el profeta Samuel? También sus hijos eran malos. Así que por el hecho de que tú dices, pero yo conozco la Biblia, yo sirvo al Señor, pero puede ser que vive en la iglesia y no tiene tiempo para sus hijos, igual va a ser una situación que va a producir dolor en el corazón. Entonces, con esto, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, Pablo está diciendo sobre él, hacia los que están escuchando: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, papá puede decir a sus hijos, ser imitadores de mí, y si no, ¿por qué no? Mamá puede decir a sus hijas, ser imitadores de mí, o si no, ¿por qué no? Entonces nosotros debemos saber de que hoy en día muchas veces los hijos no son la herencia, como dice Salmo 127, sino que vemos que los hijos son una molestia, son una carga, una interrupción en su vida. Hijo, toma el teléfono, ya vaya nomás, juegue nomás. Entonces, imagínense yo pensando de que si Dios me ha dado 4 hijos, ¿qué mejor de invertir mi vida en 4 hijos en vez de otros? Porque esa es la responsabilidad que Dios me había dado a mí. Entonces, no quiero papá que negligente con sus hijos, dando cualquier cosa para distraerlos, para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren hacer, o a veces tratan de vivir sus frustraciones a través de sus hijos. Madres que quieren volver a revivir el momento de amor y romance a través de sus hijas,
Hay padres que tratan de revivir la frustración de no haber sido muy bueno en fútbol e empujar a sus hijos para ser buenos en el deporte, tratando de volver a revivir sus momentos. Ese no es el propósito por lo cual Dios ha dado sus hijos. Ahora, dice acá en el libro de Jeremías capítulo 2 y versículo 13, dice que 2 males ha hecho mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha excavado cisterna rota que no mantiene o contiene agua. Entonces muchas personas buscan su valor y su búsqueda de valor en algo que no sea Dios ha producido en verdad problemas para los hijos de los papás, como dije, o sean peones para usar donde ellos quieren para su valor, o una distracción porque el papá y mamá quieren buscar su valor en algo que no incluye a los hijos. Así que hay dos cosas de la familia sin Dios: egoísmo y número 2, ignorancia. Tenemos la situación de que tenemos una sociedad que rápidamente está full entrando en lo que sea disfuncional. Y cuando hablo de eso de disfuncional, la gente que hay un niño, nace en una familia, papá, mamá son una colección de muchos otros matrimonios, después vuelven acá y no hay un hogar, y el niño no ha visto papá, mamá en una relación que es normal o que Dios había designado y todo, pura pelea, pura problemas, etc. Así, ¿qué hace el niño? El niño quiere salir. El niño quiere un escape. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, sean un varón, una niña o un niño, ¿cierto? Vamos a buscar un escape. ¿Y qué va a hacer nuestro escape? Vamos a procrear otro niño más. Entonces ya está procreando niños afuera del matrimonio. ¿Y qué pasa? Ellos no tienen la menor idea cómo mantener un hogar. Está escapando con ignorancia sobre cómo hacerlo. Y además trayendo otro niño que va a seguir en esta cadena de disfuncional. Entonces, imagínense a alguien que jóvenes, pero súper joven, que está casando y después está trayendo una nueva persona, nueva alma hacia este mundo, no sabe qué hacer. Después están como prestando sus hijos a los abuelos, a las tías, a los tíos, etc. A alguien más, está tratando de aprender en camino y están solamente repitiendo los mismos errores. Por esa ignorancia y egoísmo en matrimonios, yo veo que yo he mostrado esto que es para asustar un poquito, pero 40% de todos los matrimonios, y ese fue en los años antes del año 2000, así que yo creo que mayor ahora, quizás 50%, pero antes 40% de los matrimonios terminan en divorcio. Vuelven a casarse y 60% de los que se casan 2 veces se terminan en divorcio. Okay, después se divorcian, se casan la tercera vez, 75% termina en divorcio. Es decir, que a la gente piensa, mi matrimonio terminó, es la culpa de la otra persona. El hombre culpa a la mujer culpa al hombre, entre otra relación, y pasa lo mismo porque no entendió por qué el primer matrimonio no funcionó. Entonces, como yo cuento siempre la anécdota del hombre que tenía un auto 0 kilómetros, un Daihatsu, y al final, después de un tiempo, se echó a perder el motor. Y entonces él, reclamando, compró otro auto nuevo, ese es un Toyota, pero lo mismo sucedió. Después, reclamando de los autos que vienen de Asia, digamos, compra un Ford, un Chevrolet, lo mismo sucede, o quizás un auto alemán, etc. Y después dice, ¿qué pasa con los autos hoy día? Todos son malos. Y el amigo dice, ¿y qué tipo de aceite está poniendo en el motor? Dice, no pongo nada, nadie me dijo. Entonces el problema es la marca del auto o la ignorancia de la persona comprando un vehículo sin echar aceite adentro del motor. Obviamente va a fundir el motor. Entonces eso es lo que pasa. Alguien deja a su primera esposa, ella era mala, peleadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se casa con otra, quizás el pelo otro color, quizás otra altura, quizás otra nación, lo que sea. Pero va a pasar lo mismo porque no entendió la primera vez, ¿cómo va a entender la segunda? Y mientras tanto, más niños están entrando, aprendiendo que es un caos. Dios no quiere que la familia siga afuera del ritmo de tener Cristo en el centro. Entonces, con todo esto, dice en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. 1 Pedro 3 y versículo 7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, si el matrimonio anda mal, Dios escucha las oraciones, según 1 Pedro 3:7, ¿no?
Si hay puro pelea acá, después, Señor, quiero así. ¿Y qué es su oración? El marido orando, Señor, que esa mujer, que es una... ¿Qué debe ser la oración? Entonces, debe vivir con ella sabiamente, tomando su rol. Así que ignorancia, además de egoísmo, de esos dos factores, produce desastre en matrimonios, que es la base del hogar, que es la base de la sociedad. Y después, de repente llega la iglesia trata de ayudar, pero la iglesia es tan fuerte como las gente que están llegando a formar parte de la iglesia. Así que volvamos al matrimonio, el hogar, que Cristo esté en el centro. Entonces Isaías 9:6 dice que un niño nos es dado, dice, aquí vamos a decir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el mundo crucificó al príncipe de paz, así que ¿qué más puede esperar sino conflictos si no hay un príncipe de paz? Y así que dice Apocalipsis 3:20, y aquí Cristo diciendo, y aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y ese no solamente es, literalmente en este Apocalipsis 3:20 está hablando de la iglesia. Son iglesias, debe entrar, invitar a Cristo a entrar. Qué triste. La iglesia debe invitar a Cristo para ser el centro, pero también se puede aplicar a la vida personal, evangelismo personal. Tiene Cristo en su corazón, hay que recibir a Cristo como su Salvador personal. Pero también, ¿qué le parece que podamos aplicar a la familia? Quizás en la familia uno dice, Señor Jesucristo, invitamos a que tú seas el centro de nuestro hogar, absolutamente centro. No es el mío, yo, sino Dios, o Cristo. Lo que es mejor para Cristo, no es mejor para mí, no es mejor para acá. ¿Qué es mejor para Cristo en nuestro hogar? Entonces, ¿qué es la prueba de Dios, si Dios está en el centro de la familia? Y en primer lugar, no es porque tu familia puedan citar versículos bíblicos. Yo conozco muchos hogares donde han ido a muchas conferencias, han escuchado mucho la Biblia. Que bueno, me alegro porque es importante que la palabra de Cristo more en abundancia. Pero no es lo que solamente entra por aquí y llega hasta memorizar. Tiene que llegar los brazos, las piernas, la boca, los pensamientos. Es decir, que nosotros debemos estar... no solamente que uno puede citar una cosa bíblica, nosotros debemos tener los principios de la Biblia aplicados a nuestro hogar. Entonces, algunos piensan que el cristianismo significa poner una corbata y entrar en un edificio, cantar alabanzas al Señor y llevar la Biblia y no tomar y fumar y todas cosas así. Piensa que la exclusividad de lo que es un cristiano es no hacer esto y esto. Así que es triste cuando una iglesia se conoce por lo que está en contra en vez de lo que estamos en favor. Estamos en favor de Cristo que sea el centro de mi vida personal. Cristo el centro de mi matrimonio. Cristo el centro de mi hogar. Cristo el centro de mi iglesia. Entonces, Cristo el centro de todo lo que yo hago. Entonces, hay gente que... hay familias que yo conozco que el niño llega a 18 años, la primera cosa que llega a 18 años, ¡pum!, se va, se casa, quiere alejarse de la iglesia, de la familia y todo. Así que son sujetos hasta 18 años, pero ellos después se meten en las drogas o ellos están alejándose totalmente por circunstancias. Así que cuando la familia tiene Cristo en el centro, voy a dar, por ejemplo, actitudes que muestra Cristo en el centro. Cuando Cristo es el centro y no los bienes y otra cosa, me acuerdo, por ejemplo, que en la ciudad de Coquimbo había un hombre que conocí, fue ofrecido llegar a ser el alcalde de la ciudad de Coquimbo, se llamaba Mario. Y resulta que Mario se acercó a mí y dijo, pastor, no lo voy a hacerlo porque, mire, mi esposa está enferma. Yo necesito dar toda mi atención a trabajar en ella, pero por su contacto del pasado ya está pidiendo que él fuese la persona que iba a tomar cargo en ese tiempo de Chile, y resulta que él negó, él dijo no gracias, solo por el amor, actitudes de amor, pensando que es mejor para mi señora, no mejor para mí, que es mejor para mi hogar, no mejor para mí. Entonces, yo creo que si cada persona en la familia dice qué es mejor para Cristo, qué es mejor para los demás de la familia, no para mí, yo creo que la cantidad de discusiones y peleas y conflictos y palabras feas y hirientes, todo lo que sucede en los hogares hoy en día,
desaparecería mucho si Cristo fuese en el centro. Yo conozco hombres sacrificados, tres trabajos. Yo trabajo esto, después de esto, fin de semana esto. ¿Y por qué trabaja en 3 trabajos? ¿No tiene para comer? No, tiene mucho, pero quiere tener mejores cosas para entregar a sus hijos. Mejor teléfono, mejor pantalla, etc. Yo tengo noticias, sus hijos han sido más el papá que tú vienes. Y si ellos dicen, papá, prefiero que dame un teléfono y no tu presencia, ¿qué significa esto? Por lo natural, un niño quiere su papá, una señora quiere su marido, más que tener ausencia en el hogar solamente para que tiene plata. Incluso yo conozco que una de las venganzas que hace la mujer contra el marido cuando es siempre ausente es la tarjeta de crédito y gastar, deudas, porque está reemplazando el vacío que produce el marido con dinero y bienes. Entonces, con esto, actitudes. Los hijos, se noten los hijos de los papás. Un hogar donde Cristo está en el centro. Hipocresía de los papás, que puede llegar a la iglesia con corbata, puede llegar todo así, con una Biblia, sabiendo versículos bíblicos, pero se noten los hijos. Siempre va a notarse en los hijos. Porque si hay hipocresía, es una persona afuera del hogar y otra persona dentro del hogar. Y yo digo, hasta los hijos de pastores se nota cuando hay una hipocresía entre lo que hace en el púlpito o lo que vive en el departamento o la casa. Entonces, Proverbios capítulo 1 y versículo 8, la Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Capítulo 2:1, hijo mío, escuche la instrucción de su padre. Capítulo 3:1, igual. La importancia de los primeros 10 capítulos de Proverbios está dirigido a los hijos, después los otros a los hombres y finalmente a los reyes. Entonces, con todo esto, una de las historias más desconocidas de la Biblia, pero muy importante, está en el libro de Jeremías 35. Un grupo de personas se llama recabitas. Y estos recabitas era una familia donde el papá dijo, hijo, no vive en la ciudad, hijo, no toma alcohol, hijo, no haga esto. Y ya después los hijos son grandes ya y no viven en la ciudad, están viviendo en el campo. Ellos habían abstenerse, digamos, de parte de tomar, etc. Y Dios usa esa familia de recabitas como un ejemplo. Y dice, yo voy a bendecir esta familia porque los hijos han obedecido a los papás. Los papás han sido consecuentes, los hijos han seguido a los papás. Mientras tanto, mi pueblo Israel no es así. No soy yo papá y ellos no me siguen. Entonces, recabitas era un buen ejemplo de padres consecuentes. Mírenle, es en Jeremías capítulo 35, cuando tenga tiempo de leerlo. Efesios 6, capítulo 1, la Biblia también está diciendo, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hijos, no sigue el camino del mundo, que todos están maldiciendo a sus padres, los padres más importantes que el hogar, y ellos se están metiendo en todo tipo de vicio, todo tipo de inmoralidad, todo tipo de perversidad en la cabeza, etc. Los padres son malos, la autoridad es mala, es decir, que aléjate, porque Dios va a traer consecuencias graves a esa generación de juventud. Ahí dice claramente en 2 Timoteo capítulo 3, de los últimos tiempos, desobediente a los papás. Entonces, juicio viene a esa tierra y parte es por eso. Entonces, no tiene que seguir el camino de ellos. Hijos consecuentes, porque los papás son consecuentes, es una indicación de una familia con Cristo en el centro. Número 3, paz. Paz en el hogar es una de las señales de un hogar con Cristo en el centro. Salmo 119, 165, uno de mis favoritos, nuevamente tocamos hace un domingo atrás, Salmo 119. Mucha paz, no solamente paz, mucha paz, gran paz, dice en inglés. Tiene lo que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Yo he visitado lugares, yo entro y me siento tan bien. He ido a otros lugares, me siento súper incómodo. Y se nota entrando a ciertos lugares qué es el centro del hogar, ¿okay? Qué es, etcétera. Y me hace pensar en Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo,
El Espíritu Santo no nos abandona si somos hijos de Dios. Aunque estemos en pecado, igual el Espíritu Santo no nos abandona, pero sí se pone triste. Es incómodo en la habitación que Él tiene. Y nosotros debemos dar una habitación en mi vida para el Espíritu Santo, y nuestros hogares tienen que ser una habitación digna para que Cristo esté en el centro de tal hogar. Así que la verdad es que nosotros debemos tener, ¿qué tipo de hogar quiere? ¿Uno con Cristo en el centro o uno con el ego en el centro? Entonces, la estrategia que quiero dar hoy día en este mensaje es cómo mantener Cristo en el centro, comenzando con el versículo Mateo 6, versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadida. Un lugar donde Cristo está al centro no significa que nunca hay dificultades o problemas, porque aún esto es la naturaleza nuestra en lucha. Si Él está luchando dentro de mí, está luchando en cada uno de mi familia, etc. Pero debemos tener una situación donde estamos como colectivamente, comenzando con el papá. A propósito, Dios hizo el hombre para actuar y la mujer para reaccionar. Léalo allá en Génesis capítulo 3, o capítulo 1 y 2, perdón. Y resulta que ella, la mujer, es la ayuda idónea, justo el que necesita. Así que siempre ponga la responsabilidad, la llave del matrimonio en la mano del papá del hogar, no la mamá. Cuando la mamá toma la llave y no el papá, ya tenemos la situación que sucedió cuando Eva tomó la decisión de comer, y después el marido, Adán, cedió a la autoridad de Eva. Entonces, ese no es el plan de Dios. Y cuando las mujeres toman la llave, cuando la mujer toma el liderazgo y el hombre es pasivamente sentado, no es un lugar donde Cristo está en el centro. Entonces, en este lugar tenemos que ver, debemos amar. Los papás tienen que amar a sus hijos. Okay, dice la Biblia que hay que amar hasta los enemigos. Me imagino que eso incluye todo, suegras, el cuñado, tío, todo. Hay que amar a todo, pero especialmente hay que amar a nuestros hijos. ¿Qué es mi definición de amor? Dando lo mejor para satisfacer sus necesidades, no deseos. Dando lo mejor para satisfacer las necesidades sin pensar el costo personal. Así que si el papá siempre trabaja mucho y llega a la casa siempre agotado, siempre cansado, nunca tiene tiempo para jugar con los niños cuando son chicos, algún día él va a querer tener tiempo con los niños y los niños no van a tener tiempo para el papá. Así es simple. ¿Okay? La ley de sembrar y cegar. Entonces, en todo esto, cuidado, es la importancia de padres criando, Efesios 6, criando en disciplina. Pero yo veo que muchas veces la gente no entiende. Yo veo a la gente que muchas veces está más interesado por ejemplo, niño llega acá, yo estoy en el portón afuera y llegan los niños. Y de repente el niño, ¡pum!, pasa por ahí. Entonces de repente el papá, hijo, vuelve, ¿cierto? El niño vuelve, así que saluda al pastor. Entonces el niño así, saluda. Ok, ya puede entrar. Después en el culto el niño anda a órbitas. El niño no hay respeto para las autoridades de la clase, del pueblo dominical, todo eso. Yo digo, algo anda mal, está más interesado en la imagen, pero no en la sustancia. Entonces, yo veo que tenemos un problema, porque ¿quién está ganando en cuanto a la influencia a nuestros hijos? Yo veo, por ejemplo, que el colegio está promoviendo la nueva era, homosexualidad, transgénero, evolución, humanismo secular. ¿Y cuánto tiempo tienen normalmente? No estamos en COVID, pero antes de COVID. ¿Cuánto tiempo tenían los colegios sus hijos? 1, 2, 3, 4, 5 días, a veces un poco sábado. 5 veces, 6 horas al día. ¿Y cuánto tiempo nosotros tenemos los hijos escuchando la palabra de Dios en la iglesia? ¿O cuántas veces tenemos en devocional en la familia? Quizás una media hora en la casa, quizás un día en la semana o 2. ¿Y quién está ganando en tiempo? Imagínense. ¿Quién está moldeando a nuestros hijos sus ideas, sus conceptos? Entonces, es difícil de entender cómo podemos tener incluso a los hijos con Dios en el centro si la iglesia no es importante. Estoy pensando cuando pudiéramos
congregar libremente. Familias que vienen un domingo, después no lo veo por 2 domingos, viene un día, domingo en la noche, después la semana, 2 semanas después, o alguna vez en la mañana, a veces una vez el miércoles. Muy poco consecuente. Los niños no saben quién es. Y me hace acordar cuando era niño, mis padres literalmente estaban vacunándome de la iglesia. No lo hicieron a propósito, pero me llevaba, mi papá, mis padres me llevaron a mí y mi hermana, una vez quizás cada 6 meses a la iglesia. Cada vez que yo y mi señora fuimos a la iglesia, una iglesia protestante en ese tiempo, cada vez éramos visitas. Oh, tenemos visitas acá hoy día. Después 6 meses más tarde se olvidaba que había venido, entonces mi hermana y yo venimos acá, tenemos visita, cada vez una visita. Y estaba suficiente un poquito de la iglesia, suficiente para que yo desarrollara una resistencia. Más tarde le dije, yo no tenía mucha ganas de ir a una iglesia. Si no fuese por una amiga que me invitó a su iglesia, ahí donde yo me convertí. Entonces, incluso mi motivo para ir a la iglesia de ella no era para Dios, fui por ella. Pero al final Dios consiguió mi corazón y doy gracias al Señor. Y espero que no haya hecho yo la repetición de mis padres. Ellos más tarde, ellos los dos aceptaron al Señor y fueron buenos cristianos y hoy día los dos gozando del Señor en el cielo. Pero yo veo que la iglesia debe ser importante y no entiendo, padre que tiene tiempo para llevar a sus hijos a karateca, tiene tiempo para llevar a sus hijos a baile, tiene tiempo para llevar a sus hijos a todo, pero no tiene tiempo para llevar a la iglesia. O yo conocí a algunos otros que resulta que, tú te has portado mal, no vas a la reunión de jóvenes. Imagínense, no vaya a la reunión de jóvenes como si fuese una fiesta o algo bonito. Así, no, es para formar a sus hijos en las cosas del Señor. Entonces, acuérdese que el colegio no va a dar cuenta a Dios por la crianza de sus hijos. Tú tienes que ser. Una de las veces que me enojé mucho, una vez yo fui al colegio, necesitaba hablar con un hijo. Y entrando allá yo hablé con la persona en la autoridad y dice, mira, necesita ver mi hijo, es muy urgente. Y dice, lo siento, no puede. Y dije, ¿cómo? Dijo, no son sus hijos durante ese horario, son nuestra responsabilidad en este horario. Y dije, no son tus hijos, siempre son míos. Por esa razón, cuando yo vi que mis hijos estaban recibiendo enseñanza, como mencioné miércoles, sobre Ami, mi amigo de las estrellas, que enseña pura doctrina nueva era, que es hinduismo. Entonces yo hice un reclamo allá, al final se quitó el libro. ¿Por qué? Porque son mis hijos, no son hijos del colegio. El colegio no es la solución para que ellos sean gente exitosa. No estoy en contra del colegio, no estoy en contra de la universidad, educación, muy importante. Sin embargo, es la responsabilidad de los papás. No lo sé, yo estoy cediendo mi autoridad por un tiempo a ellos, para enseñar matemáticas, ciencia, etc. Pero no estoy pidiendo que ellos formen los valores y actitudes de mis hijos. Tenemos que tener hijos con sustancia versus imagen. Mateo 15, versículo 8. En Mateo 15 y versículo 8. Dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipocresía básicamente es ser un actor, es decir, un actor tiene su máscara en la calle, pero llega a la casa y saca la máscara. Si eres diferente en su hogar que está en la calle, eres un hipócrita. Así dice por la definición. Hay que ser consecuente. Los niños, es más importante lo que ve en la casa que lo que ve en la calle. Entonces, también nosotros vemos de que en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, cuando está Pablo hablando con Timoteo, y dice lo siguiente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. No una fe fingida, nosotros no debemos llegar acá así que poniendo un show. Por eso me prefiero una iglesia transparente y somos muy imperfectos. Por eso siempre digo, la iglesia no es una vitrina para mostrar gente buena. La iglesia es un taller de trabajo para trabajar en vidas imperfectas. Ahora, entonces, ser genuino, ser consecuente es muy importante. Sustancia mejor que la imagen. Después, sumisión versus control. Si no exige que tu hijo sea obediente en tu lugar, y mejor empezar cuando tiene 2 años, no cuando tiene 12. Si ya llegan a 12, 13, 14, recién tratando de tener un hijo sumiso, ya han perdido la causa, lo siento. Así que cuando los niños son chicos, ahí son más moldeables.
Entonces yo veo que en el libro de Efesios capítulo 5, 22, Efesios 5 y versículo 22 dice, las casadas estén sujetas, está hablando de matrimonio. Toda la sociedad tiene dos pilares, dice autoridad y sumisión. Y eso no significa que la autoridad, cada autoridad tiene que rendir cuenta a Dios. Y si este es el jefe del lugar, de nuevo, es el papá, no la mamá. Es el papá que va a rendir cuenta cómo va la familia. Y si él lava las manos y se va a la casa, yo sé que muchas mujeres han tenido por necesidad de tomar el vacío que han dejado un hombre que es irresponsable total en la parte espiritual, por lo menos de su hijo. Así que cuando yo era jovencito y estaba en la universidad y me enamoré de una mujer. Ella era alta, flaca, así, y ella era hija de pastor. Imagínense, ella era hija de pastor. Ella vivió toda su vida en una iglesia bautista. Ella había aprendido todas las lecciones de la escuela dominical. Después, terminando el liceo, ella fue a la universidad en otro estado, la Universidad Bautista, aprendiendo doctrina, teología y cosas así. Después de un tiempo ya, ella sacó su título, etc. Y después estaba trabajando en una iglesia, la iglesia mía, 1000 personas en la iglesia. Y resulta que yo me enamoré de ella porque era secretaria de la iglesia. Me enamoré de ella. Hasta hoy día todavía estoy enamorado de ella. Pero ella sabía así de la Biblia. Y yo sabía tanto. Yo era en la universidad secular. De verdad era cristiano todavía, pero todavía no tenía mucho. Yo no tenía tiempo en la iglesia como chico. Pero yo acepté un desafío. Yo aprendí. El hombre es el jefe del hogar. El hombre es el guía espiritual de la familia. Yo dije, si yo voy a seguir mi enamoramiento de esa mujer, si yo quiero casarme con ella, yo tengo que tomar las riendas espiritualmente. Y yo me preguntaba, ¿yo soy capaz de ser su guía espiritual? ¿Yo soy capaz de aprender más la Biblia que ella? Acepté el desafío. No sé, por esa razón, no sé si es por eso soy pastor hoy día, no. Pero mi señora Job, ¿cierto? Era la hija de pastor y yo acepté el desafío. Hombres allá, no, mi mujer sabe, hay mucho tiempo de estudiar la Biblia, no importa, papá, si no está aprendiendo porque no le importa. Es tiempo que papá dice que no voy a dejar que mi señora sepa más que yo. Si necesita, vienen a conversar conmigo, pastor, ¿qué puede hacer para aumentar mi conocimiento? Dame algo que yo pueda impresionar a mi señora que sé mucho de la Biblia ahora o así. Pero la verdad es que necesitamos que los hombres, eso es lo que falta aún en las iglesias hoy día, mujeres fuertes en las cosas del Señor, los hombres pasivos. Y había un libro antiguamente que decía, hombres pasivos, mujeres agresivas. Si el hombre no quiere una mujer agresiva, entonces póngase no pasivo, sino activo, y comenzando con la parte del espiritual. Entonces, debemos tener eso de estar mostrando y siendo dignos para que la diferencia entre un jefe y un líder. Muchos papás que leen, no, la Biblia dice que el hombre, ¿sí? Entonces, pero no dice que somos jefes, somos líderes. La diferencia entre un jefe y un líder, un jefe tiene que acordar a toda la gente. Yo soy encargo aquí. Un líder está por su influencia y la gente está siguiendo. Por eso a un pastor, él habla de pastores, no habla de guasos. Sígame. O empujando desde atrás. No. Yo desafío a cada varón que me está escuchando este mensaje hoy diciendo que tú tomas las riendas de la parte espiritual del hogar. No dejes que es la esposa o los hijos, papá, ¿podemos leer la Biblia? O querido, ¿podemos tener algo de devocional? Y dice, no, nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a estudiar la Biblia, nosotros vamos a juntarnos. Toma la rienda, porque ese fue el plan de Dios de tener a Cristo en el centro de la familia. Entonces, tiempo versus dinero. Tiempo, yo he aprendido que cuando una persona tira plata a un problema, se empeora el problema. Nunca va a solucionar problemas tirando plata. Así que si el hijo está portándose mal, no le da más plata. No, mire, toma ese teléfono, mire, toma esa pantalla, mire, déjame en paz nomás, haga lo que quiera, aquí, plata, déjame en paz. Los niños necesitan tiempo con el papá, tiempo con la mamá, tiempo en la familia, más que dinero, bienes, teléfonos, etc. Así que mis hijos nunca han tenido los mayores en cosas. En mi tiempo no había celulares para hijos,
pero yo sé que todo otro niño tiene todo Atari, todo lo máximo, lo nuevo, lo último, y mis hijos siempre usaban los antiguos, siempre compraban la Persa, siempre encontraban como Agro, cosas así, no tenía de marca, y resulta que ellos aprendieron de apreciar las cosas más. En cambio, dale todo y al final nada satisface. Entonces, tiempo más que dinero. Más conversaciones, menos juegos, menos televisión, menos teléfono. Valores son de la familia. Yo vi un video una vez que decía que ha producido la sociedad que nosotros tenemos. Y las dos cosas por los estudios que mostraban dónde estamos, el juego de video y tiempo de falta de conversación alrededor de la mesa, como en las generaciones antiguas, todos comían juntos, intercambio de ideas, conversaciones, ahí aprenden los valores. En cambio, con los videos, los niños aprenden a tener dos vidas, una vida en los videos son tan reales y como ellos viven para estar en esto y mire, son hipnotizados. Pero después cuando están en el colegio andan así medio como dormido, como volado, etc. Entonces, los estudios demostraban que lo que está pasando en nuestra sociedad es la falta de valores, es porque no tiene tiempo junto, cada uno está almorzando o comiendo en su propia pieza, cada uno tiene su propio televisor en su propia pieza, cada uno está con su propio teléfono y nadie tiene tiempo de conectarse como familia. Esa no es una familia donde Dios está en el centro. Entonces, hablamos de formación versus conducta, formación versus conducta. Yo veo que muchas veces nosotros vemos que los padres castigan a sus hijos, pero uno castiga criminales, uno disciplina a sus hijos. Hay una diferencia entre castigo. Castigo dice, ese es el precio que tiene que pagar la sociedad por lo malo que lo ha hecho. Disciplina, ¿cierto? O el niño empieza a jugar con la manilla del horno, ¿cierto? Con calor, etc. y puede quemarse. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a pegar al niño o va a tratar de usar una disciplina, quizás algo así? No, peligroso. Esa disciplina es para formar, castigo es para hacer sufrir. Y muchas veces los papás están enojados porque el niño ya está mostrando la evidencia de la falta de crianza de la forma correcta, están tan frustrados que en vez de disciplinar está abusando o están con las manos arriba te echando la toalla y dice, hijo, haz lo que quieras. Entonces, hay que entender que es formación, no es el castigo por sí. Y enseñamos más por acciones que por palabras. Es mejor que mostramos cómo debemos hacerlo en vez de decir cómo se debe hacer. Amor, hay que depositar antes de girar. Hemos tocado esto en otros mensajes, así que hay que tener Dios depositando el amor en nosotros para que podamos demostrar amor entre la familia, etc. Ahora, cuidado con la atracción del mundo papá y mamá antes de los hijos. Recuerdo un hombre que conocí en la cuarta región, un hombre de negocios, y yo le dije, porque mucha ambición, yo dije, mire, lamento, pero eso es lo que yo veo, algún día va a estar terminando arriba con éxito laboralmente, pero va a llegar a la cima solo, porque va a perder su familia. Un par de años después él me llamó, estuvimos conversando y llorando, pastor, tenía toda la razón, he perdido a mi esposa, he perdido a mi familia, estoy solo y todo lo que he ganado, la plata, etcétera, ¿para qué me sirve? No me sirve, tengo un vacío. Perdió su familia porque el mundo era más importante que ellos. Entonces, ¿qué es el mensaje terminando ahora? Yo trabajaba con Greda en un curso que yo hice. Y resulta que lo importante de Greda se puede, bueno, está muy fresco, digamos así, es algo que se puede moldear. Con el tiempo se va a endurecer en un horno para que sea fijo. Piensa, el horno es lo que va a pasar cuando pasamos por el tribunal de Cristo. Mientras que hay ese Greda al principio, pero más tiempo en el aire, si ese greda aquí en el aire, más tiempo que pasa, se empieza a endurecer la greda. Al final, en vez de moldearse, se rompe, etc. Entonces, tus hijos, más joven, el corazón es más como greda. Más tarde llega a ser como piedra. Trata de cambiar un hombre de mi edad, si no conoce al Señor.
es un milagro de Dios, pero muchas veces no se puede cambiar muchos hábitos en la vida. En cambio, un niño de 2 años, de 4 años, de 6 años, debe ser la cosa más importante en nuestra iglesia, que la gente dice, no importa si yo escucho o no escucho el mensaje, quiero que mi hijo esté allí escuchando la palabra de Dios que está siendo entregada. ¿Entiendes? La importancia que cada hogar está entregando la palabra de Dios, porque un día en la semana no es suficiente, lo siento. Tienes 5 o 6 días con el colegio y 7 días en YouTube, Internet, etc. Padres, es tiempo de rescatar, el tiempo está acabando con sus hijos. Va a pasar muy rápido. Ahora llego que mi bebé, mi hija, la Heidi, ¿cierto? Ya tiene más de 30 años, ya está casado muchos años, todos mis hijos casados, todo se ha ido. Todavía tengo cierta influencia, pero no mucho, está muy lejos. Entonces, yo digo que, ¿dónde pasaron los años? Estoy mirándome en el espejo y dice, ¿por qué mi papá está en el espejo? Yo estoy mirándome como si fuese mi papá, tengo un aspecto muy semejante a él cuando era viejo como yo ahora. Entonces, los años pasan rápido. Es tiempo, hermanos, de dedicar hoy día, ponga de rodillas después del mensaje, Señor Jesús, por favor, ser centro, no solamente de mi vida, sea centro de mi hogar, para que yo pueda gozar esto. Y hermanos, trabajando con los hijos, yo era salvavidas en mi juventud, y yo voy a decir esto como alguien que trabaja en ese tipo de rescate, es siempre mejor prevención que curación. Es decir, que es mejor que yo veo un niño que es muy inseguro en el agua y está acercándose a la parte más profunda. Es mejor que yo paro antes que llegue una crisis y tengo que entrar y salvar a ese niño que está ahogándose. Entonces, prevención es mejor. Con sus hijos, más temprano, la prevención antes que estar trabajando con niños que están yendo a la cárcel, que están en las drogas, que están produciendo o trayendo otro bebé al mundo cuando ni siquiera tiene 16, 17 años. Prevención. Es tiempo de decir, Señor, quiero que esté en el centro no solamente de mi vida, el centro de mi matrimonio, el centro de mi hogar, para que sea el centro también de nuestra iglesia y al final una influencia sobre nuestra sociedad. Es sumamente importante, el tiempo se está acabando muy rápido. Piénsalo y que el Señor le bendiga.